Necesito armar esta terraza para disfrutar el verano y este precioso jardín. Y definitivamente, para eso, estas sillas ya no van. Están viejas, son incómodas. Por eso necesito 2 sillones para hacer esta terraza más acogedora. Entonces, a trabajar. El sillón mide 70 de ancho, 70 de profundidad y 70 de alto. Lo vamos a hacer con estas tablas laminadas. Las patas y los verticales del respaldo tienen corte en ángulo para darle la inclinación. Y el asiento y la espalda se completan solamente con 4 tablas. Estas tablas vienen originalmente de 1 metro de largo, pero nosotros las cortamos con la sierra circular a 70 centímetros. Vamos a usar 3 de 25 centímetros de ancho y 4 de 20. Las de 25 centímetros le vamos a hacer un corte en ángulo para darle la inclinación que queremos a la estructura. Para los verticales del respaldo haremos una diagonal que divida la tabla en 2 triángulos. Para eso tiramos una línea desde la esquina superior izquierda a la inferior del lado derecho. Marcamos la diagonal y nos quedan 2 triángulos iguales. Cortamos con sierra circular usando las medidas de protección, guantes, respirador y lentes de seguridad. Las otras 2 tablas son las patas del sillón, a las cuales les vamos a hacer 2 cortes en diagonal a cada una. El primero desde el borde superior hacia el otro extremo a 5 centímetros del borde y el segundo desde el mismo punto hacia abajo a 14 centímetros del borde. Antes de seguir con el armado, vamos a lijar muy bien las piezas para eliminar todas las astillas que se puedan enganchar en la ropa. Para el armado vamos a partir por las patas y el vertical del respaldo. Para unirlos vamos a ocupar cola fría y tornillos Turbo Screw de 30 milímetros. Y para que no se vean, los vamos a atornillar por dentro. Son 4 tornillos que van a 3 centímetros desde los bordes. Primero allanamos la madera para hacer una pequeña guía y dejamos la cabeza del tornillo a ras de la madera. Vamos a dejar 50 centímetros de separación entre las patas y vamos a fijar el asiento y el respaldo dejando 2 centímetros de separación entre cada tabla. Para que las fijaciones coincidan con el canto, en las tablas de 20 centímetros de ancho marcamos la línea del canto en los extremos, en las que serán asiento a 10 centímetros desde los bordes y en las de los respaldos a 11,8 centímetros. Son 2 tornillos por cada lado, dejando 3 centímetros desde los bordes y 14 entre ellos. Está comodísima, la inclinación está perfecta. Ustedes pueden usar un protector para la madera que deje la veta a la vista o hacerlo como nosotros, que vamos a usar un esmalte al agua color verde tehuacán. Lo aplicamos con rodillo de poliéster y una brocha pequeña para repasar las uniones. El esmalte para exterior tiene protección contra los rayos UV y es hidrorrepelente. Lo dejamos secar 2 horas entre cada capa y 24 horas para un secado completo. ¿Qué les parece? Buenísimo el living que armamos en esta terraza, rápido y fácil. Pueden juntar los sillones y que quede como un sofá
o de forma individual. Aquí lo importante es que puedan disfrutar el verano. Ustedes suscríbanse al canal de Soymac en YouTube para que les llegue contenido como este toda la semana. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tienda Soymac, nuestra app y en soymac.com.